espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, vamos a estar haciendo este crop top con nudo adelante, el cual es una silueta perfecta para el verano. Ahora, yo hice este crop top con los tirantes ajustables y este tipo de tirantes son un poquito más difíciles de hacer que unos tirantes normales, así que si tú eres principiante y de pronto no te animas a hacer este tipo de tirantes, simplemente vas a hacer la tira justo como lo explico en el video, y una vez que el crop top esté casi terminado te lo vas a probar para medir qué tan larga debe llegar la tira en la espalda. De esta forma el proceso será mucho más sencillo, aunque igual se los voy a explicar más a detalle en el tutorial. Y antes de empezar, recuerden que el link para descargar este molde lo van a encontrar en la descripción de este video, y para descargar el molde deben ingresar a este link y registrarse como miembros del blog. Si ya están registrados, deben iniciar sesión para poder descargarlo, o registrarse como un miembro nuevo de forma completamente gratuita para poder acceder a todos los archivos que les pongo en la página web. Habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer este crop top vas a necesitar 1 metro de tela en tejido de punto. En este caso yo estoy utilizando una escuba que tenía guardada desde el año pasado. También vas a necesitar 2 tiras de 3 centímetros por 40 centímetros de largo, hilo nylon o hilaza, hilo normal, alfileres y tijeras. Vamos a empezar primero con las tiras porque esta es la parte más complicada del top, además que las necesitamos listas para poder armar la parte del frente. Para hacer estas tiras voy a utilizar la plantilla de cartón que les mostré en el tutorial sobre el kit para hacer sesgo. Ese kit también lo pueden utilizar para hacer este tipo de tiras, pero en este caso decidí utilizar la plantilla de cartón porque yo sé que muchos de ustedes probablemente no tengan ese kit, entonces para que vean que con esta también se pueden hacer estas tiras. Así que introduje una de las tiras en la plantilla de cartón y con la plancha fui doblando la tira para formar el sesgo. Este procedimiento fue bastante demorado porque esta tela es difícil de planchar, así que yo te recomiendo utilizar una tela en tejido de punto que sea delgada y fácil de manejar, porque esta escuba definitivamente estaba bastante gruesa para hacer este tipo de tiras y este tipo de crop top. Así que fui doblando la tira con la ayuda de la plancha y la plantilla y repetí lo mismo con la otra tira. Antes de seguir les quiero mostrar 2 formas en las que pueden coser estas tiras. Para esta demostración voy a estar utilizando hilaza de color rojo en el carretel de la bobina e hilo color azul en la aguja para que puedan ver mejor las costuras. Como les mencioné, esta escuba es bastante gruesa, así que no me la permitió introducir en el prensatelas para sesgo, así que me tocó coserla de forma manual. La primera forma que podemos utilizar para coser este tipo de tiras es con la puntada de zigzag para tejido de punto o la puntada de zigzag normal, bajando el ancho de puntada hasta el número 1. Como pueden ver, esto queda algo así por el derecho y algo así por el revés. Otra forma que podemos utilizar para hacer este tipo de tiras es utilizar una aguja doble o aguja gemela. Y nuevamente voy a estar doblando de forma manual la tira y voy a coser con la puntada recta y la aguja gemela por todo el largo de esta. Para estos pasos no es necesario estirar la tela mientras coses. Y como pueden ver, queda algo así por el derecho de la tira y algo así por el revés. Este es el acabado que más me gustó a mí, así que este es el que voy a utilizar para las tiras de este crop top. Pero ambos acabados son igual de buenos y dan la misma funcionalidad. Así que para las tiras del crop top voy a estar utilizando la hilaza o el hilo nylon en el carretel de la bobina y la aguja gemela con hilo normal. Y voy a estar utilizando la puntada recta para coser esta tira. Y para todas las costuras de este crop top dejé la tensión del hilo en el número 5. Cuando termines te debe quedar algo así. Ahora, esta es la parte más difícil del crop top, pero fue difícil por el hecho de que la escuba es una tela bastante gruesa y me fue muy difícil coser los tensores y las argollas de esta. Así que si estás utilizando esta tela lo puedes omitir y pasar al siguiente paso. Pero brevemente introduje uno de los extremos de la tira en un tensor de brasier transparente y lo cosí de la misma forma en que coso todas las tiras de brasier en los tutoriales de ropa interior. Para esto utilicé el prensatelas de doble arrastre y la puntada de zigzag, pero nuevamente esta tela fue muy complicada de manejar por lo gruesa que era,
así que el acabado no me gustó mucho. Después, por el otro extremo de la tira vas a introducir una argolla de brasier y luego vas a introducir ese extremo de la tira nuevamente por el tensor. Esta parte fue bastante complicada por lo gruesa que era la tela, así que por eso también te recomiendo que utilices un tejido de punto que sea delgado y fácil de manejar. Al final las tiras te deben quedar algo así si decides utilizar el tensor y la argolla. Cuando termines ambas tiras es bueno que las ajustes para que queden del mismo largo y si es necesario recortar el excedente de tira para que ambas te queden exactamente iguales. Ahora vamos a tomar las 4 piezas del frente y las vamos a ubicar una sobre otra derecho con derecho para formar ambas piezas del frente, y este molde trae un piquete o una línea en donde te marca dónde debe ir la tira, así que voy a ubicar una de las tiras sobre la tela y la voy a sujetar con un alfiler y luego la voy a cubrir con la otra tela del frente para que la tira quede metida en la costura. Luego voy a sujetar todo el contorno de la pieza del frente con alfileres, asegurándome de que el resto de la tira quede por dentro de la costura, y ya con ambas piezas del frente acomodadas vamos a coser por todo el contorno, exceptuando la parte recta que vendría siendo el costado. Antes de continuar les quiero dar algunas formas en las que pueden coser estas prendas, y la primera forma que vamos a hacer es utilizar la puntada de zigzag de tejido de punto. Esta es una puntada de zigzag que es mucho más pequeña que el zigzag normal y es ideal para hacer este tipo de costuras porque brinda mucha más elasticidad que la costura recta. Pero yo sé que muchas máquinas de pronto no tienen este tipo de puntada, así que otra forma de hacer esta costura es utilizando la puntada de zigzag normal, bajando el ancho de puntada hasta el número 1, y como pueden ver la costura queda muy similar a la del zigzag de tejido de punto, así que cualquiera de estas dos puntadas les sirven para unir estas piezas. En este caso voy a estar utilizando el zigzag de tejido de punto con hilaza negra en el carretel de la bobina e hilo normal en la aguja, y voy a coser a 7 milímetros del borde. Cuando llegues a la punta es normal que de pronto no puedas coser hasta el fondo porque se te enreda la tela en los dientes de la máquina, así que si te pasa esto no te preocupes y simplemente para la costura en ese punto y continúa cosiendo un poco más adelante, justo como lo ves en el video. Así que ahora estoy cosiendo la parte de arriba del top, y cuando llego a la parte de la tira voy a pasar un remate para que esta quede bien sujetada, y luego sí termino de coser esta parte del top. Luego me devuelvo a la otra parte que quedó sin terminar de la punta del crop top y la coso en el sentido contrario para evitar que la punta de la tela se me enrede en los dientes de la máquina. Cuando termines te debe quedar algo así. Y ahora vas a voltear toda esta pieza hacia el derecho. Y si lo necesitas te puedes ayudar de unas tijeras para sacar bien la punta del moño. Ahora vamos a planchar muy bien estas piezas del frente para asentar muy bien las costuras, y para esto vas a utilizar la plancha a una temperatura media y utilizando bastante vapor para que las costuras se asienten. Hasta este punto ya debes tener algo así, los dos frentes terminados con las tiras sujetadas. Ahora vamos a pasar a la espalda del crop top. Y lo primero que vamos a hacer es pasar una costura en la parte de arriba y en la parte de abajo para darle un acabado al borde. Nuevamente en este caso te voy a presentar dos opciones que puedes utilizar para hacer esta costura. En este primer ejemplo voy a estar utilizando una aguja gemela con el hilo nylon en el carretel de la bobina e hilo normal en la aguja, y para esto voy a estar doblando el borde de la tela 1 centímetro hacia adentro y sobre el derecho de esta voy a pasar la costura. Para esto voy a alinear el borde doblado con el borde del prensatelas para asegurarme de que la costura quede lo más derecha posible, y de vez en cuando voy a asegurarme de que el borde por debajo de la tela sí esté doblado al margen que necesito. Como ves te debe quedar algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés. Otra opción que puedes utilizar si no tienes una aguja gemela es utilizar la puntada de zigzag, nuevamente con el ancho de puntada en el número 1. Y para hacerlo de esta forma, esta vez debes doblar la tela por el lado de arriba, nuevamente 1 centímetro hacia adentro, y vas a alinear el borde de la tela con el borde del prensatelas para empezar a coser. Al final te debe quedar algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés de esta.
Y estos dos tipos de costura le dan buena elasticidad a la tela para que pueda estirar sin que se reviente el hilo. Como yo utilicé la aguja gemela para hacer las tiras, voy a utilizar esta misma aguja para hacer este paso para que los acabados sean similares. Así que nuevamente voy a estar utilizando el hilo nylon en el carretel de la bobina, hilo normal en la aguja, y voy a doblar hacia abajo 1 centímetro el borde de la tela y me voy a asegurar de que quede bien doblado mientras voy cosiendo, con la puntada recta. Al final te debe quedar algo así. Y ahora, para darle un mejor acabado a la prenda, voy a recortar el excedente de tela que quedó por fuera de la costura en el revés de la tela. Esto lo debes hacer con mucho cuidado y con unas tijeras bien afiladas, para no ir a reventar la costura. Al final te debe quedar algo así por el revés. Ahora vamos a tomar la pieza de la espalda con el derecho de la tela mirando hacia arriba, y en cada costado vamos a ubicar una de las piezas del frente. Sujeta con alfileres, y ahora vamos a pasar una costura para unir estas piezas de la misma forma en que unimos las piezas de los frentes. Nuevamente, en este caso estoy utilizando la puntada de zigzag de tejido de punto y estoy cosiendo a 1 centímetro del borde. Y para darle un acabado a estas costuras también tengo dos opciones. La primera es utilizar la puntada de sobrehilado para tejido de punto, que es esta puntada que ven aquí. Y si tu máquina no cuenta con esta puntada, también puedes utilizar la puntada de zigzag, que se vería algo así. Ambos acabados son bastante buenos para este tipo de prendas, así que utiliza el que más te guste o el que tenga disponible tu máquina. Y antes de pasar esta costura de acabado a la prenda, es bueno que te midas el crop top para ver si el ancho es el correcto. Así lo puedes ajustar si es necesario antes de continuar. Y para asegurarme de que la costura de acabado quede mucho mejor, voy a refilar los bordes del margen de costura para que todos queden del mismo ancho. Ahora sí, voy a estar utilizando el prensatelas para puntada de sobrehilado o puntada overlock, y voy a estar utilizando la puntada de sobrehilado de tejido de punto que trae mi máquina. Y al final les debe quedar algo así. Como pueden ver, estas costuras quedan bastante buenas y permiten que la tela estire lo suficiente para que se adapte a nuestro cuerpo. Y para darle un mejor acabado a esta costura, voy a estar utilizando el prensatelas de doble arrastre y voy a doblar el margen de costura hacia el revés de la prenda. Y para sentar este margen de costura simplemente voy a pasar una puntada recta unas 3 veces desde el borde de la tela hasta donde termina la costura de la doble aguja que hice anteriormente. Y esto se debe ver algo así. Ya con esto tenemos el crop top prácticamente terminado. Lo único que falta es terminar de coser las tiras. Si tú no utilizaste el tensor que yo utilicé para hacer las tiras, es bueno que te midas el crop top y que marques el largo que necesitas para cortar la tira a la medida. Y en este caso yo estoy utilizando 2 pedacitos de 4 centímetros de cargadera de brasier para que sea mucho más fácil coserlas a la prenda, y las voy a pasar por las argollas de las tiras y luego las voy a ubicar según la medida que viene en el molde de la espalda para poder coserlas. En el caso de que no utilices los tensores y las argollas, simplemente ubicas el otro extremo de la tira que ya cortaste a tu medida en estos mismos puntos para poder coserla. Y para este paso estoy utilizando el prensatelas de doble arrastre y la puntada de zigzag, y esta la voy a pasar 4 veces, una vez hacia adelante, luego me devuelvo, luego coso otra vez hacia adelante y luego me devuelvo nuevamente para terminar la costura. Cuando termines, recorta el excedente de cargadera o de tira que quedó por fuera de la costura de zigzag y te debe quedar algo así. Ya con esto nuestro crop top está completamente terminado. Y bueno, espero que les haya gustado este crop top. A mí la verdad me parece una silueta bastante fresca y descomplicada que podemos usar tanto con pantalones tiro alto como shorts o faldas. Incluso también nos podemos poner un kimono encima. Yo la verdad me imagino poniéndome este crop top con un pantalón caminando por las calles de Cartagena cuando podamos volver a viajar y el mundo esté normal otra vez. Pero sí, sin duda esta es una silueta perfecta para el verano, precisamente por eso, porque es bastante fresca. Además que estuvo muy fácil de hacer. Recuerden
Recuerden que si tienen algún inconveniente iniciando sesión o registrándose o descargando el molde, me lo pueden hacer saber en los comentarios de abajo, pero igual la mayoría de las veces lo que mejor les puedo responder es que me escriban directamente al mail o con un mensaje de Instagram para poder resolver todas sus dudas de una forma más personalizada. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este video y qué otros diseños te gustaría que hiciera más adelante. Además, no se te olvide darle like para yo saber que te gusta este tipo de contenido, y si quieres seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrate de suscribirte porque en el próximo video vamos a continuar con nuestra serie de costura básica para principiantes, y además publico contenido nuevo todos los viernes y algunos domingos. Aún así, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.